Nos encontramos en la tarde de hoy con la doctora Ana Judith Román. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Y después de haber almorzado, pues mejor me siento. Muy bien, excelente. Doctora, antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, quisiéramos preguntarle dónde usted nació Yo nací en Río Piedras. y se crió allí. ¿Cómo fue su infancia allí en Río Piedras? Pues muy bien, porque tienen el barrio de Sabana Llana. Allí tuve el honor de que yo no pasé por el primer grado, sino que pasé directamente, entré a la escuela en segundo, porque cuando un superintendente entró y me evaluó, y yo estaba sentadita en una esquinita en el salón de mi mamá, que era maestra de primer grado. Ella le dijo que yo no estaba apuntada como estudiante de primer grado, sino que era que no tenía con quién dejarme cuidando. Y por tanto ella me traía y me sentaba en una esquinita del salón. Pero que ese superintendente de escuelas le dio con hablar conmigo y me examinó de paso. Y le dice a mi mamá, esa nena sabe tanto igual que los niños de primer grado, porque ella sabe leer y ya sabe sumar lo básico. Así es que la puede pasar a segundo grado. Y yo no estuve en primer grado, yo entré directamente a segundo grado. Luego en la escuela elemental terminé mi tercero, mi cuarto grado, y cuando entré a quinto me dieron un examen y la maestra decidió que yo sabía que más que los niños, el resto de esos niños de quinto grado, y me pasaron a sexto. Quiere decir que mi escuela elemental se eliminó entre a segundo grado y después de cuarto a sexto. Es decir, en vez de tener 6 años de escuela elemental, yo tuve 4, pero completando esa época. Y ya me gradué de cuarto año de high. Entré a los 11 años a la escuela superior y a los 15 me gradué de cuarto año de escuela superior en la Vila Mayo, en Río Piedras. Y me dieron el premio de ciencias y matemáticas, porque era la que tenía más ciencias y matemáticas, ya que todos los veranos mi mamá me mandaba a la Central High a coger los cursos que no daba la Vila Mayo en ciencias y en matemáticas. Así es que ahí me dieron en el cuarto año la medalla Bauch and Lomb por ciencias y matemáticas. Así que entré a la universidad de 15 años y medio. ¿Y a qué universidad entró cuando salió de la escuela superior? La de Río Piedras, la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Y entré directamente a ciencias naturales. Ciencias naturales. Pero cuando estuve y en ciencias naturales, pues lo pasé bastante bien, pero tenía una habilidad, y era que en esa época era obligación en las clases de educación física nos daban bailes folclóricos y el examen final era en la cancha para todos los estudiantes como si fuera un show. Y afortunadamente había ellas que dábamos esas presentaciones, que la maestra de baile me seleccionó para dar unos solos, porque había un standing ovation a cada vez que bailábamos 100 o 200 estudiantes, y ella me dice, tú tienes habilidad para el baile. Pero ¿qué sucedió? Y ya sé que yo iba a estudiar baile folclórico. Y ya para esa época yo tenía 6 años de piano, de tocar piano. Pero tuve en esa época, ya que yo estaba muy entusiasmada con ser bailarina de bailes folclóricos, mi papá tuvo un ataque cardíaco. Pero en esa época, como los médicos de campo, los que habían en esa área, eran únicamente médicos generales que no sabían tratar un ataque cardíaco. Y a eso fue lo que me hizo a mí entrar en la medicina, porque yo dije, yo tengo que estudiar algo para salvar la vida de mi papá. Y cambió mis inquietudes del baile a la ciencia,
para yo poder estudiar medicina y poder salvar a mi papá. ¿Y dónde estudia medicina, doctora? Entonces no existía la Escuela de Medicina de Puerto Rico, sino que había un comité en el Departamento de Ciencias Naturales que orientaba a los estudiantes que querían estudiar medicina. Pero cuando yo fui a pedir ayuda para que me orientara también, porque yo había decidido cambiar del baile a la medicina, a las ciencias, ella me dijo que no me podía ayudar mucho porque había que ir a Estados Unidos y yo no me iban a aceptar porque yo era negra. Así que yo dije, pues me voy a México. Pensé yo que era algo que los pocos médicos que había en Puerto Rico iban a estudiar a México. Pero mi mamá en esa época hizo amistad con los Quinteto Figueroa, miembros del Quinteto Figueroa, todos músicos, y que se estaba estableciendo en Puerto Rico la Escuela Libre de Música. Y pensó pues volver a la música, al arte. Y me consiguió, y Carmelina Figueroa, uno de los hermanos Figueroa, habló conmigo, quiso ayudarme, pensando en que como ya yo tenía 6 años de piano, pues esta puede ser una concertista, la vamos a educar en el piano. Pero ella me dijo, no. Cuando yo le dije en esa época que yo sabía bordar, tejer, calar, me dice, no, tú tienes que ir a Francia, porque ellos todos estudiaron en Francia. Tienes que ir a Francia porque en Francia tú vas a aprender algo más que la medicina. Y me citó una serie de actividades que se celebraban en Francia, que fue lo que me conquistó a mí. Y ese mismo día, que fue un lunes, pues cuando llegué a mi casa, que mi mamá y mi papá me preguntaron cómo te fue la entrevista con Carmelina, yo dije, pues me voy, porque ella me entusiasmó a que fuera a Francia específicamente, por las tantas actividades que habían de arte en Francia. Y en menos de una semana me sacaron de Puerto Rico. Mi papá y mi mamá me mandaron a Francia solita y sin saber francés. Así es que allí yo llegué, y ya ustedes sabrán, volé de aquí a Nueva York. De Nueva York cogí un barco, ya tenía una amistad en Nueva York que me consiguió, me montó un pasaje, me habían enviado el dinero para el pasaje que me mandara a Francia, al norte de Francia. ¿Cómo yo llegué del norte de Francia a París? No me pregunte, porque yo no sé cómo llegué. Y al llegar allí a Francia, a París, pues estaba el primer grupo de estudiantes que el doctor Jaime Benítez, el licenciado Jaime Benítez, había prometido que los puertorriqueños tenían que ir a estudiar a Europa porque iban a salir buenos médicos, unos eruditos. Pero yo, como no sabía nada de eso en esa época, pues por eso me fui por mi cuenta, fue mi papá y mi mamá que me mandaron. Pero al llegar allí había ya los primeros grupos de estudiantes que iban a estudiar medicina en Francia, eran como 8 o 10 por ahí. ¿Y esa escuela de medicina dónde ubicaba? En París. ¿Y cuál era el nombre de la escuela? Escuela de Medicina de París, la principal que había en Francia, Escuela de Medicina. ¿Y cuántos años estuvo allí estudiando? Entonces, en Francia yo estuve 6 años, porque la medicina ya es a 6 años. Lo único que en París estuve 1 año, el primero, porque mi papá murió al año de yo estar allá y mi mamá no tenía dinero para sostenerme en París, que es una ciudad muy cara. Y entonces ellos mismos me recomendaron que me fuera al sur de Francia, que tenía una escuela de medicina fantástica, que es la Universidad de Montpellier. Montpellier se escribe. Y me mudé a Montpellier y terminé en Montpellier. Y una vez termina sus estudios de medicina, regresa inmediatamente a Puerto Rico. Regreso a Puerto Rico. Pero hay un detalle que tengo que contar en Montpellier, que el grado de doctor en medicina, que son 6 años, a ti no te tienes el grado de doctor en medicina, porque tienes que presentar una tesis doctoral. Es decir, todos tus exámenes hasta el 6º año, que curiosamente los exámenes son orales y son todas las asignaturas el mismo día.
Allí los exámenes son el mismo día y no son exámenes escritos, son exámenes orales, donde cada asignatura te examinan 2 personas. Eso pues es grande pensar cómo los estudiantes antes de entrar al examen caían inconscientes al suelo, porque te impresiona que tengas que contestar oralmente 6 asignaturas a la vez, pasando en ese salón que era bien difícil. Y yo tuve la suerte, ¿verdad? Y cuando terminé mi medicina, en el académico, yo fui el segundo promedio de mi clase en 150 estudiantes. Porque yo no estudiaba como una loca. Dice yo, de este país me tengo que ir, yo de este país me tengo que ir. Y la única forma era estudiando mucho para que no tuviera la menor duda de que yo iba a fracasar en algún año. Tuve la suerte de ser de tercer año en adelante, cuando dominé el idioma bien, fui el segundo promedio de mi clase. Pero que tienes que tener para obtener el grado de doctor en medicina después de ese 6º año, presentar una tesis doctoral. Y ese día entonces es que te confieren el grado de doctor en medicina. No son graduaciones como estilo americano, no. Es individual y es el día que haces tu presentación de tesis doctoral. Doctora, cuando usted regresa aquí a Puerto Rico, ¿comienza a trabajar de inmediato como doctora aquí en la isla? Sí, porque había obligación a hacer un internado. Y ese internado yo lo hice en Fajardo, en el Hospital de Distrito de Fajardo, era obligación. El Departamento de Instrucción te repartía y me envió a Fajardo, que coincidió con grupos de la tercera clase de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, que ya tenía 3 años, 4 años de haberse establecido. Doctora, nosotros, ¿verdad? Como la conocemos hace bastante tiempo, sabemos que usted es neuróloga. ¿Cuándo usted tiene esa inquietud? ¿Por qué usted quiso ser neuróloga? Antes de yo contarte ese episodio, tengo que contarte lo siguiente. Cuando yo vine de Francia, tuve un gran problema, y era que todos los demás hablaban inglés y yo francés, y no nos entendíamos. Entonces uno de los estudiantes de graduados de Puerto Rico me dijo, yo te voy a ayudar a aprender la medicina en inglés, que era uno de los estudiantes más brillantes de la Escuela de Puerto Rico. Y a los 6 meses ya yo podía hacer historiales en inglés como los graduados de Puerto Rico. Y quizás los jefes que me vieron el esfuerzo que yo tuve que hacer para aprender la medicina, lo que allá me tomó 6 años, aquí tratar de hacerlo en menos de un año. Y me recomendó el doctor Mario Rubén García Palmieri. Me dijo, tú tienes que hacer una especialidad, que empezaba la Escuela de Medicina de Puerto Rico con las especialidades, sobre todo medicina interna. Y él mismo me recomendó a que hiciera tan pronto terminar el internado, que yo entrar en la Escuela de Medicina de Puerto Rico a hacer medicina interna. Así que yo hice, antes de neurología, hice 3 años de medicina interna en esta escuela. Pero al terminar la medicina interna, que no había, el único hospital que había en Puerto Rico era el de Hospital de Distrito de Bayamón. Entonces me dijeron, yo creo que tú estás preparada para establecer el departamento de medicina de otros hospitales en la isla, que no existían los distritos. Pero en esa época ya yo me había casado y tenía 2 niños. Y dije, yo no puedo ir a Arecibo, que fue donde me enviaron, porque yo tengo 2 niños pequeños. En eso había llegado el doctor Luis Pío Sánchez Longo, de Estados Unidos, neurólogo. Y no tenía pacientes, porque aquí lo que había eran mayormente médicos generales. Y entonces se me ofreció que él necesitaba, como yo no pude ir a Arecibo ni a otro hospital de distrito fuera del área metropolitana, a que estuviera con el doctor Sánchez Longo. Y dije, pues es una idea que yo pueda hacer otra especialidad. Y él me aceptó como su primera residente
de neurología y a la vez que le ayudara a educar los médicos de la isla, médicos generales, para el poder tener clínicas de neurología que no existían. Y así fue que yo entré en neurología. Después de medicina interna, pues hice la residencia en medicina, en neurología, para ir como ayudante del doctor Sánchez, Luis Pío Sánchez el Dongo. Doctora, ¿tiene usted algún otro entrenamiento? Sí. Terminando mi neurología, como no había estudios ancilares para los pacientes, el doctor Sifontes era el decano y él recibió una carta de la Universidad de Harvard donde me estaban invitando a Judith Román con nombres y apellidos a que hiciera una subespecialidad en la neurología, se llama neurofisiología clínica. Y el doctor Sifontes me dijo, yo te sugiero que lo pienses mucho, porque ya yo tenía 2 especialidades, eran 6 años de estudio, pero que aquí nadie ha recibido en Puerto Rico de los médicos una invitación de la Universidad de Harvard para hacer neurofisiología clínica, piénsalo bien. Y ahí fue donde mi mamá me dijo, tú vales por lo que puedas tener en la cabeza. Piénsalo bien, pero yo te puedo ayudar cuidándote de los nenes que eran pequeños. Y me conquistó y me fui a la Universidad de Harvard, que me asignó al hospital Massachusetts General Hospital a hacer neurofisiología clínica. Allá, a los 11 meses de estar allí, los 2 jefes grandes de Harvard me felicitaron porque decían que hacía años yo había sido la mejor fellow en años que ellos habían tenido. Que era, pues yo tenía 2 especialidades. Y me habían preparado una tournée, es decir, pasar en adición unos 6 meses oyendo los grandes maestros, estudiando con los grandes maestros de la neurofisiología, lo cual fue el siguiente. Ellos me habían preparado que ya a los 11 meses, terminando la neurofisiología, yo iba a ir a Londres, a Inglaterra, a estudiar con el doctor William Cobb, a estudiar neurofisiología clínica, a más adelantada que lo que ellos me estaban enseñando en Boston. El segundo mes me mandaron a Francia, donde estuve con el profesor Raymond, lo mismo, gran fisiólogo. El tercer mes lo tuve que pasar en Múnich, en Alemania, con el doctor Kugler. El cuarto mes me mandaron a Bruselas. El cuarto mes me enviaron a Austria con el doctor Paul Hoff en Viena. Y de nuevo el quinto mes lo tuve que pasar en Barcelona con el doctor Virabado. And back to Boston, me dijeron, y de nuevo a Boston. Así que yo llevaba año y medio casi fuera de Puerto Rico. Y entonces fue que el doctor Sifonte me dijo, no, con esa preparación, muchacha, yo te tengo que retener aquí. Y desde entonces estoy en Puerto Rico. Eso viene, si estamos hablando ya de los años cerca 66, 67, por ahí. Doctora, de todos estos años. Para los que nos están viendo en estos momentos, ¿nos puede explicar brevemente qué es la neurología? La neurología es el estudio del sistema nervioso, que es el primer sistema que se desarrolla en el cuerpo humano. Después, cuando una señora sabe que está embarazada, a las 2 semanas de haberte engendrado, es que el primer sistema que se forma para orientar y dirigir todo el desarrollo de todo tu cuerpo. Todo lo demás está bajo el sistema nervioso. Y se empieza a deteriorar hasta 50 años, de 40 a 50 años desarrollándose y funcionando bien. Y ahí es donde empezamos entonces con los problemas de memoria, después de 60 años. Quiere decir que tenemos para pensar y para estudiar
y funcionar más o menos correctamente desde que en las 2 semanas de embarazo de nuestra mamá hasta los 50 o 60 años. Todo depende de cómo tú te hayas tratado y estudiado en tu niñez y en tu adolescencia sobre todo. Doctora, ¿nos podría comentar su experiencia como facultad con nosotros aquí en la Escuela de Medicina? No hay palabras que expliquen la experiencia que yo he tenido aquí en esta escuela, porque desde que llegué a establecer el laboratorio de electroencefalografía, que era la prenda principal, el instrumento principal para ver la actividad eléctrica del cerebro, ya que el sistema nervioso es electricidad, ¿verdad? Y aquí no existía en Puerto Rico, no había ese instrumento para medir la actividad eléctrica del cerebro y ver cómo tú te estabas desarrollando. Y eso fue lo que yo establecí en esa época, 1970 por ahí. Y lo tuve por muchos años dirigiendo ese servicio donde había que hacer el estudio de actividad eléctrica del cerebro según según los síntomas que presentaba el paciente y que la neurología se determinaba que era problema del sistema nervioso central. Y entonces hasta como 15 o 20 años, donde el doctor García Palmieri me dijo, yo te necesito acá, con esa preparación tuya, déjate de estar informando tanto y dirigiendo por 20 años el laboratorio de electroencefalografía, dedicándote a eso nada más, porque como tú eres internista también, yo te necesito para que me ayudes a desarrollar el programa de neurofisiología del segundo año de la Escuela de Medicina. Y entonces seguí en los dos sitios. Bueno, limité el tiempo que yo tenía en centro médico, en el laboratorio de encefalografía, y el otro tiempo lo dedicaba al curso de neurofisiología de los estudiantes de medicina. Doctora, con el tiempo que usted lleva trabajando con nosotros, ¿cómo usted ha visto el programa de neurología? ¿Cómo ha cambiado, cómo se ha desarrollado a través del tiempo? No, muy bien. Ha producido unos buenos estudiantes, unos buenos neurólogos, fantásticos, porque entonces ya se empezaron a desarrollar, se aprobó la residencia, en adición los que también se han educado fuera de Puerto Rico, y es un sistema que está aprobado, ¿verdad?, por la la Junta Acreditadora de estos servicios en Estados Unidos. Muy buen servicio, muy buen departamento. Doctora Román, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quiere estudiar medicina y que considere tal vez especializarse en neurología o medicina interna, ¿qué usted le aconsejaría? Repito las palabras que me decía mi mamá: tú vales por lo que tengas en tu cabeza. Mientras más tú te eduques, más tiempo va a tener ese sistema nervioso funcional, como de pie de funcionar, es su máxima expresión. Y es importantísimo seguir estudiando, porque esa es la clave de tu éxito. Doctora Ana Judy Román, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy.